Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Bueno, hoy estamos acá porque tenemos a un súper invitado especial que se llama Juan Sebastián López Moya. Hoy tenemos un temazo que es cómo sacarla del estadio. Juan, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Súper bien, muchísimo frío por acá, pero pues vamos a calentar este en vivo con este tremendo tema que me parece muy interesante, por cierto. Sebastián, te dejo el espacio para que nos cuentes y nos deleites con el tema de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Eh, Primero, pues me gustaría presentarme. Soy Juan Sebastián López, agente inmobiliario asociado a Remax Platinum. Eh, Me gustaría de pronto darles un contexto de quién soy y qué es lo que he hecho a lo largo de mi vida. Soy administrador ambiental de profesión. Aquí hay algo importante como para entender mi proceso, y es que durante mis estudios, los fines de semana trabajé vendiendo finca raíz con constructores. Trabajaba para una inmobiliaria que le vendía a constructores. Entonces yo era como el apoyo de los fines de semana para las salas de ventas en las que estaba. Entonces en el 2012 me graduó como administrador ambiental, ejerzo un poco mi profesión, pero soy eh, emprendedor de corazón. Entonces, digamos que después de ejercer un tiempo, me gusta mucho la comida. Entonces decido emprender con un colega, con compañero de la universidad, ambos administradores, y montamos Callejera Gourmet en el 2016. Inicié un sueño, tuve esa hamburguesería 8 años. Llegamos a tener 2 sedes. Eh, También, pues digamos que me catalogo como esposo de Silvia, muy felizmente casado. Este año cumplimos 20 años de relación. Y también padre abnegado de Jerónimo y Salvador. Digamos que eh, es como me defino. Es importante, digamos que quería traer esta colación para poder entender mi proceso. Y quisiera como contarles una historia de cómo llego yo a ser agente inmobiliario. Situémonos en el 2024. Tengo dos hamburgueserías, eh, pero pues vengo de un proceso de, de la pandemia, ¿no? Que nos afectó bastante a los restauranteros. Y, y pues digamos que eso mismo eh, hace que el negocio fluctúe bastante. Y digamos que la pandemia para mí no fue tan dura porque uno de los locales estaba ubicado en una zona muy residencial, y como la gente comenzó a estar en encerrado en sus casas, pues comenzó a pedir domicilios, y digamos que la pandemia fue llevadera. Pero viene después el estallido social, y digamos que se dispararon también la inflación. Yo tuve insumos que se llegaron a triplicar su costo. Entonces, digamos que sí enfrenté una situación bastante retadora, difícil dentro de los negocios. Y llega, digamos, un momento en que las cosas no están tan bien. Y pues digamos que comienzo a tener problemas de liquidez. Entonces, pues digamos que tuve que entrar a revisar qué hacer para solventar esos problemas de liquidez que estábamos teniendo en el negocio en ese momento. Como trabajé en finca raíz, siempre me ha gustado, siempre he estado, digamos que, muy atento a lo que es el mercado de la finca raíz. He hecho algunas inversiones, entre esas ese apartamento que dice aquí se vende, que lo compré con mi esposa en el 2013. Digamos que fue una inversión, un apartamento eh, en Soacha.
y pues digamos que por los temas de insolvencia tuvimos que salir a vender ese inmueble, y en ese proceso contrató dos inmobiliarias. Era Soacha, yo pues digamos estaba enfocado en mi negocio, mi esposa también trabaja, y puse esas dos inmobiliarias a ayudarme a vender el inmueble. Pero pues fueron más o menos lo que llamamos nosotros agentes fantasma, en este caso inmobiliarias fantasma, que no, no, Juan Sebastián, no ha pasado nada, no ha salido oferta, nada de nada. O sea, simplemente, de hecho, ni siquiera tomaron fotos, las fotos provenían de las que yo tomé del apartamento, y en mi afán entonces por solventar, comencé a ir yo a comercializar el apartamento. Entonces, en ese proceso, recordé que me gusta, recordé que es algo que en cierta manera me apasiona. Y por otro lado, pues digamos que también tenía yo a mi hijo chiquito, bueno, ya es mi hijo mayor, de 2 años de edad, en un proceso ya donde ya la casa le quedaba pequeña, donde ya veo que comienza a pedir jardín, y comienzo yo a mirar los costos de cuánto vale un jardín, cuánto vale un colegio, y me estrello con una realidad dura de que pues realmente si uno quiere darle una calidad de vida a sus hijos, pues cuesta. En ese proceso, digamos que pongo esta imagen de cerrado por quiebra. Realmente no es que haya cerrado por quiebra, pero pues digamos que sí. Las cosas se estaban poniendo muy complicadas. Los costos fijos de los negocios son muy altos. Lo que es nómina es muy costoso, y había meses buenos y había meses malos. Y los buenos solventaban los meses malos, pero pues digamos que fue mi sueño, digamos que fue algo en lo que yo trabajé mucho, 8 años. Mi primer año trabajé de domingo a domingo, el único día que descansé fue el 1 de enero, y eso que porque fue que abrí el 25 y no vendí nada. Entonces digamos que este siempre fue mi plan A cuando yo emprendo un proyecto, y digamos que eso es importante también para entender mi proceso, es que cuando yo empiezo un proyecto, pues era mi plan A, y estuve 100% comprometido. Pero entonces en estos momentos el negocio se sostenía y yo podía sostener los costos fijos, pero no me daba pues la calidad de vida que yo le quería dar a mi hijo. Entonces, digamos que recordando mi proceso de vender mi apartamento, dije, no, pues yo quiero volver como hacia la finca raíz, me parece interesante, pero no, esta vez no como empleado, sino quiero emprender, quiero hacer empresa. Entonces comienzo a mirar, a investigar, inclusive alcancé a ir a Cámara de Comercio a buscar asesoría para montar una inmobiliaria, y en ese proceso me encuentro con una publicidad de Julián Londoño sobre RIMAX. Yo a RIMAX lo había visto, digamos que lo referenciaba por el globito. Ay, perdón. Y pues tengo, digamos, una reunión con él, y entiendo que, que puedo apalancarme del conocimiento y de los procesos y de la experiencia que tiene una marca como RIMAX, y de lo que me ofrecía Julián a través de RIMAX Platinum. Entonces comienzo yo a hacer las dos cosas, a ejercer, digamos, como la labor de ser agente inmobiliario, entrenándome junto a Julián, y hacer la labor. Pero entonces digamos que pues Callejera es mi hijo, fue mi primer hijo, digamos que yo, para mí Callejera fue como mi primer hijo, y comencé a dividir mi tiempo entre ser agente inmobiliario y pues ser dueño de mi restaurante. Y en
en ese ejercicio de hacer las dos cosas, me encuentro con esta foto que tengo ahí de mi angelito, Jerito, durmiendo, porque pues digamos que yo hacía mis labores de agente inmobiliario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y el 6 de la tarde corra para el restaurante, porque las horas pico de mis hamburgueserías era en la tarde-noche. Entonces salía yo 10, 11 de la noche, llegaba y mi hijo durmiendo. Y digamos que yo, si hay algo que me mueve a mí como padre es ser papá presente. Y comencé a darme cuenta que me estaba perdiendo el tiempo con mi hijo. Estaba perdiendo momentos que eran muy especiales porque digamos que en la noche él tenía una rutina, yo siempre lo bañaba y jugaba con él, teníamos nuestra rutina de juego y comienzo yo, pues digamos, a sacrificar eso o entonces delegaba y no estaba enfrente para poder estar con mi hijo. Entonces digamos que comienzo a verme encontrado ahí entre ser agente, entre ser empresario de los restaurantes y entre ser papá presente. Y en el proceso también, digamos que nosotros, nuestro deseo no era dejar a Jero solo, sino que queríamos darle un hermanito y me llega la noticia de que se nos dio y entra Salvador a la ecuación. Entonces eso, digamos que marca un camino en mi vida y me plantea qué camino elegir. Callejera, que fue mi primer hijo, digo que, digamos que trabajé mucho por sacar adelante la marca y ser papá presente. Ser papá presente, estar al lado de mi familia, compartir tiempo de calidad con mis hijos. Entonces, digamos que entro en ese proceso, en esa dualidad y no fue un camino fácil de elegir. Puedo decir inclusive que sacó llanto, digamos, porque sí fue una decisión difícil. 8 años de construir una marca no es fácil tomar la decisión de dejarlo, pero pues digamos, conociendo el potencial, ya viendo, digamos, vivido el proceso del entrenamiento, porque aquí ya estamos hablando de que yo alcancé a durar mayo, junio, julio, agosto, 4 meses ejerciendo las dos cosas. Decido enfocarme en ser agente inmobiliario que me permitía ser productivo, manejar mi tiempo y tener, digamos que tener en las noches sobre todo ese tiempo de calidad con mi hijo, porque ya igual había entrado en el proceso de que entró al jardín, entonces si yo estaba en la mañana, pues él ya no estaba y en las noches es que podíamos compartir. Entonces entra ese enfoque en mí de sacar adelante entonces ahora mi opción A, y digamos que esto siempre yo lo recalco, es porque ser agente inmobiliario se volvió mi opción A. Era mi única razón, mi única fuente de ingresos y digamos que la única opción que tenía yo para sacar adelante a mis hijos y cumplir, digamos, con mi propósito de ser papá presente. Entonces, digamos que a partir de ese enfoque podemos ver, comienzo yo a evidenciar resultados de mi trabajo, resultados que se van viendo con el tiempo y que hoy, digamos que haciendo un análisis de mi primer año, de mayo de 2024, que ingresé como agente abril del 2025, puedo decir que he hecho 13 transacciones, he tenido 19 captaciones
y una facturación de 103.697.500, que el más del 70% de esa facturación ha sido en los últimos 4 meses, ha sido a lo largo de lo corrido de enero a abril. Claramente yo esto lo analizaba y pues si bien es como que coseché los frutos del trabajo del año anterior, también pues lo veo relacionado con que me enfoqué, ¿no? Con que empecé a trabajar 100% en esto y dedicado, igual que como lo hice con mis hamburgueserías, enfocado. Y digamos que basado en esto, surge la idea de parte de la oficina de hacer esta conferencia, y Julián, mi broker, sugiere este título: cómo sacarla del estadio en tu primer año como agente. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, o sea, si yo miro mis resultados, los considero que sí han sido buenos, me han permitido tener flujo de caja, me han permitido encaminarme en lo que en este ejercicio de esta profesión de ser agente. Pero entonces me pongo a analizar y digo yo, pero ¿qué es lo que me permitió a mí llegar y tener estos resultados? O sea, ¿cómo puedo yo contarle a mis colegas cuáles fueron las razones de éxito por las cuales yo he logrado los resultados que he tenido? Entonces retrocedo en el tiempo y comienzo, digamos que a partir de mi ingreso a RE/MAX, y logro como identificar 4 pilares que hoy les quiero presentar. O sea, el primero lo catalogué como conocimiento. Esto digamos que fue fundamental. Yo siento que de hecho recuerdo que Julián dijo la primera semana, dijo, ustedes con esta capacitación se van sabiendo más que el 80% de los agentes inmobiliarios que ejercen en el país. Y pues realmente yo sí considero que la información es extremadamente valiosa. Vimos sobre principios básicos del negocio, influencia en negociación, qué es un inventario de calidad, sistemas de prospección, aspectos legales y cómo trabajar con compradores. Pero pues digamos que más allá del conocimiento, yo digamos que miraba también, yo esa capacitación la tuve con 3 personas más, y hoy en día yo soy el único que continúa ejerciendo esta labor. Entonces yo considero que sí, claro, es una base súper fundamental y ya lo vamos a ver un poquito más a fondo. Pero analizándome, entonces yo decía, bueno, ¿cuál fue mi proceso dentro de desarrollar ese conocimiento? Y pienso que para mí fue un proceso de aprender, interiorizarlo y aplicarlo. Básicamente eso es lo que yo siento que me ha permitido potencializar ese conocimiento que adquirí, interiorizarlo y aplicarlo. Eso no es un proceso fácil, o sea, digamos que yo hago retroceso y miro todo el proceso, y digamos que hoy en estos momentos se los estoy diciendo de manera como fácil, pero realmente se ve el contenido en un tiempo relativamente corto, pero interiorizarlo y aplicarlo va mucho más allá. Y claramente me he equivocado varias veces, pero digamos que un poquito de esa capacitación y de ese conocimiento, traigo aquí unos apartes que considero importantes. Entonces digamos que nos entrenamos, y Julián insiste mucho y Diana, que digamos que insisten mucho en un inventario de calidad.
Para tener un inventario de calidad, pues hay varias, digamos que, listas de chequeo, digamos, son cinco razones que uno dice, este es un inventario de calidad, donde uno tiene que aprender a medir la urgencia y la motivación del cliente, que esté dentro de su mercado, que el precio esté acorde al mercado. Y una muy importante también es, y que es un reto para muchos agentes, para mí también lo fue, lo es, lo sigue siendo, es captar en exclusiva. Pero yo no me quedé con las excusas, o sea, yo no me quedé con decir, es que captar en exclusiva es difícil, es que la gente ya no trabaja en exclusiva, solo quieren en abierto. Y un poco haciendo retrospectiva de las 19 captaciones que tengo, 16 fueron en exclusiva y 3 fueron en abierto. Y los resultados de eso es que 7 de las 16 en exclusivas ya se vendieron, tengo 4 activas, y de las 3 que fueron en abierto, una se vendió, otra no, y otra me pasó algo que me gustaría comentarles, y es que yo estaba muy enfocado en solo trabajar en exclusividad. Y esta cliente me dijo, Juan Sebastián, yo estoy debiéndole una plata a la persona que le compré la casa donde estoy viviendo. Le tenía que entregar un apartamento y ese apartamento, la constructora no le hizo ahí una jugada extraña y no se lo entregó. Y entonces quedó con esa deuda. Y lo único que tenía era ese otro apartamento que yo le iba a ayudar a vender para poder solventar esa deuda. Entonces ella tenía motivación, tenía una urgencia también. Estaba fuera de mercado, pero pues ella estaba pidiendo 520 millones. Llevaba mes y medio pidiendo 520 millones. Y yo digamos que analicé, dije, bueno, está dentro de mi mercado, o sea, 4 cuadras de mi casa. Tiene motivación y urgencia, los papeles están en regla. Entonces voy a dejar la exclusividad de lado y voy a trabajar en abierto, porque ella me decía, no puedo darle la exclusividad a Juan Sebastián porque la persona a la que le debo la plata, él tiene su agente de confianza. Y claramente él está ayudándome a vender el apartamento para que yo le pueda pagar su plata y él no quiere compartir comisión. Entonces, no le puedo decir que se entienda contigo y que compartan comisión, sino que pues tengo que mantener a esa persona ahí. Entonces yo hablé con ella, le dije, bueno, listo, entiendo tus necesidades y voy a hacer la excepción, voy a trabajar en abierto. Yo no suelo trabajar en abierto, pero voy a trabajar en abierto contigo. Hice mi proceso, le hice el análisis comparativo de mercado, lo revisamos. A mí me daba en ese momento, que fue en octubre del año pasado, que ese apartamento estaba alrededor de los 450 millones. Un precio acorde a mercado, o sea que ya estaba 70 millones por fuera de mercado y claramente no se le había movido por eso. Le tomo fotografía profesional y pues obviamente yo comparto portales cuando ya publico, y esta persona lo que hace es coge la mejor foto de las que mandé a tomar yo y hace una publicación hecha. El resultado, claro, le ajusté el precio, se lo sustenté. Ella a mí no me aceptó, me dijo que 450 le parecía muy poquito. 480 salimos, alcancé a durar un mes. Tuve una oferta por 450, pero a la par ella me dijo, no, lo vendí. Juan Sebastián, lo vendí yo, me salió el cliente a mí, lo vendí. Muchas gracias por su trabajo y palmaditas en la espalda. Entonces,
digamos que ahí me di cuenta que mi trabajo, o sea, mi trabajo la llevó a ella a cumplir el objetivo y yo fui comprometido con ella, pero ella no fue comprometida conmigo. Y pues eh, pasó lo que tenía que pasar y perdí la inversión que hice sobre el apartamento, sobre fotografía profesional. Yo le pagué publicidad también, porque invierto en publicidad para mis inmuebles. Y digamos que eso es un bajonazo muy duro, sobre todo cuando uno está empezando. Fue un golpe grande el que sentí en ese momento. Luego, dentro de la formación también hay algo que ya lo voy a tocar un poco más adelante, pero fue un tema de mentalidad. Y cuando yo escuché a Julián decir que ellos cobraban comisiones de más del 3%, yo se lo confesé a Julián, yo dije, es que man tan charlatán. O sea, está bien, sí, es, o sea, está buena la capacitación y demás, pero pues tampoco exageré la nota, o sea, y, y fue mi primera reacción interna de decir, o será en rural, porque yo sabía que en rural sí se cobra el 5%. Pero pues no me quedé con ese pensamiento intrusivo inicial de decir, este man es un charlatán, sino que escuché las razones por las cuales se cobra un poco más del 3%. Y nuevamente me convencí de ello y dije, bueno, vamos a intentarlo, vamos a trabajar como él dice. Y eso, digamos que en la ejecución me ha permitido que en estos momentos más del 90% de mi inventario esté captado el 4%. Y que en la práctica mi primera comisión la cobra el 5%. Eso también, digamos que eh, he contado con la suerte. Yo pienso que la suerte le llega, o sea, la suerte la aprovechan las personas que se encuentran preparadas para recibirla. Y pues digamos que conté con la suerte de mi primera comisión cobrarla al 5%. Y era un apartamento de 570 millones. Entonces fue una comisión jugosa. Fue una buena comisión. Entonces digamos que les dejo que no me quedé con ese pensamiento intrusivo y fui abierto de mente. Digamos que le di la oportunidad a mi cerebro de no quedarse con ese pensamiento intrusivo, sino que escuchar y, y a ejecutar lo que estaba aprendiendo. La mentalidad de empresario también hace parte de la formación que hicimos. Yo siento que en este ítem yo tenía o tengo un punto a favor, y es que pues yo he sido independiente y con mentalidad empresario desde tiempo atrás. O sea, entonces digamos que yo pude tener esa visión y la potencialicé con lo que estaba aprendiendo, lo cual me permitió, digamos que desde el principio, tener un plan de negocios, trabajar en mi marca personal y digamos que hacer inversión, se me faltó ahí, hacer inversión, y dentro digamos, de aplicar ese concepto, logré que 3 compradores de los 8 cierres que he hecho hayan llegado por pauta que he hecho yo paga de mi inversión. Y por último, digamos que también resalto la cultura y los valores de Platino. La disciplina, la coherencia y la empatía, que también digamos que estos últimos dos hacen parte de lo que voy a explicar un poco más adelante, pero pues esto me ha permitido tener clientes satisfechos y los tiempos de venta han sido inferiores a los 90 días. O sea, realmente
he tenido ventas prontas y clientes satisfechos gracias a que he tenido esos valores interiorizados en el ejercicio de mi profesión. Entonces, bueno, yo decía, bueno, el conocimiento lo obtuvimos todos. Entonces, ¿por qué de los cuatro que iniciamos solo estoy yo ahora? Y saqué otra dimensión que considero yo que fue importante en mi proceso, y es la actitud. Y dentro de la actitud, digamos, no sabía cómo llamarlo, pero digamos que la actitud incluye estos ítems que voy a mencionar a continuación. La disciplina. La disciplina, siempre me acuerdo de Julián, la definición que él nos decía, y es: disciplina es hacer lo que tengo que hacer, aun cuando no quiero hacerlo. Y pues digamos que eso me lo repetía, y yo no me quiero vender aquí como el más disciplinado de todos, pero sí siempre lo he tenido interiorizado. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando uno está abrumado, soy, como les dije, papá de dos niños pequeños. Tengo un niño de 3 meses y un niño de 3 años que demandan mucho tiempo y energía. Esta definición de hacer las cosas aun cuando yo no quiero hacerlas, digamos que ha sido muy, muy gratificante, digamos, en términos de cuando uno ya ve los resultados, saber que cuando hacer las cosas, aun cuando uno no las quiere hacer, va generando resultados. Luego, tengo la constancia. La constancia, digamos, que me ha permitido también ser disciplinado. Y yo soy una persona, creo que mi cerebro está más enfocado hacia lo creativo, entonces soy desordenado. Creo que tengo, porque no es diagnosticado, pero creo que tengo déficit de atención. Me cuesta a veces mucho a estudiar y comprender las ideas, interiorizarlas, lo que yo decía en el tema de conocimiento. O sea, me cuesta a veces porque mi mente, si me llega una idea, me quedo en esa idea y me pierdo, digamos, del resto de información que me están dando. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera viendo esto, estaría pensando en el conocimiento y cómo aplicar el conocimiento, y ya esta parte me la hubiera perdido. Entonces, digamos que la constancia me ha permitido a mí seguir haciendo las cosas que sé que tengo que hacer, y lo pongo de la mano de la persistencia, porque pues digamos que en este negocio uno se estrella mucho con el no. Uno se estrella mucho con el no me llames que yo te llamo. Y soportar eso y digamos que como pasar la página y aprender a hacerle seguimiento a esas personas, y cómo hacer el seguimiento, digamos que no es un proceso fácil, y más cuando, digamos, yo no soy muy estructurado digamos, en llevar un CRM, que si yo les puedo dar un consejo es: aprendan a llevar un CRM que facilita las cosas. Pues digamos que sí, seguir siendo persistente me ha ayudado. Y la resiliencia es aprender a sacudirme y a continuar haciendo lo que tengo que hacer, a pesar del no, a pesar de que un cliente pues jugó con mi trabajo y vendió su apartamento y no me dio, escasamente me dio las gracias, porque con quien yo inicialmente tuve contacto fue el esposo de Magda, que fue la que me cogió la publicación y demás. Entonces él ni siquiera me volvió a dar la cara. Claramente esas cosas
y también recuerdo mucho a Julián, porque yo le decía que me pasaban, o sea, me pasaron varias cosas, o sea, hay anécdotas donde yo, por ejemplo, tuve un cliente interesado por un apartamento que yo le llevé y le presenté a un colega, que él me dijo 640 millones negociables. Y le dije, tenía un cliente que estaba buscando ese apartamento, mejor dicho, es que era la radiografía de lo que el cliente estaba buscando, que la habitación fuera de 4 metros por 3 metros, que diera un parque, porque la mamá de él tenía Alzheimer. Entonces él sé que tenía que venir de Chía a Bogotá y, y quería que todo fuera muy parecido a como ella vivía para que no tuviera tanto choque. Entonces al señor le gustó, dijo, este es el apartamento que necesito y ofreció 630 millones de pesos. Y entonces le digo yo a mi colega, listo, ¿no? Habla con tu cliente, ya, yo creo que ya tenemos negocio porque eran 630 millones de contado. La base de la publicación era 640 millones negociables, porque algunos colegas tienden a recalcar el negociable. Y la respuesta fue no, es que son 640 millones y de ahí para arriba pidan lo que ustedes quieran, que sea su comisión. Y a ese cliente lo había trabajado yo un montón. Entonces digamos que también eh, esas cosas lo bajonean mucho a uno. Yo decía, pero yo no tenía acceso al dueño del apartamento porque estaba a través de otro agente. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Además que estaban un poco por encima del mercado y yo sabía que el señor estaba ofreciendo más de lo que se podía vender ese apartamento. Entonces yo decía, todo el esfuerzo y este señor se nos cayó la comisión por no haberle hecho una buena gestión al propietario. Entonces, todas esas cosas yo se lo comentaba a Julián, se me cayó este negocio, esta persona me decía, esas cosas pasan, pero la mejor manera que tú tienes para que no te duela es seguir trabajando, es captar más, es captar inventario de calidad. Que si se te cae un negocio, tú tienes otros en proceso. Pero claro, si tú te agarras de que eso era el único que tenías para facturar este mes y se cae, pues obviamente el dolor es fuerte. Pero pues digamos que esos sentimientos, la resiliencia y también pues digamos que siempre lo pongo transversal a todo esto es la mentoría y el acompañamiento y no trabajar solo y apalancarme de personas con más experiencia que yo, me ayudó bastante a resistir ese tipo de cosas que suelen ser muy desmotivantes. Pero entonces también recuerdo a Julián hablándonos del propósito y cómo el propósito es lo que nos permite, es la gasolina y por eso lo tengo al lado izquierdo del muñequito que está subiendo la roca de papel por la colina. Es el motor, es la gasolina que le permite a uno que cuando no hay tanta disciplina, uno se adhiera a ese propósito y aplique la constancia. Que cuando escuchó un no por una persona, no me interesa o algo, pues que uno aprenda a hacer seguimiento, aprenda a no quedarse con ese no, sino ir trabajando esos clientes. Entonces ser persistentes, todo ese motor lo tiene el propósito y por eso yo les conté un poco la historia y mi propósito es ser proveedor de una buena calidad de vida para mis hijos sin sacrificar estar presente para ellos. Entonces digamos que eso siempre estuvo y, y aún así, y aún más cuando llega Salvador, Julián decía como,
se le nota a Juan Sebastián que viene otro bebé en camino, porque eso se convierte en otra gasolina. Yo, de hecho, me gustan los relojes y tengo este relojito que tiene fase lunar, y lo compré porque a mi hijo le encanta la luna, a mi hijo mayor. Y era de sus primeras palabras que decía era nanuna, nanuna, asomaba a la ventana cuando había luna llena. Entonces, digamos que el propósito ha sido el motor fundamental para tener una buena actitud, y cuando hay recaídas en estos ítems, digamos en la disciplina, en la constancia, en la persistencia, son los que me han permitido sacudirme y seguir adelante. Estos son como recuerdos. Mayo 2014, así se veía mi carrusel de mi celular. Cuando ya pasaba a mi agenda, pues los tachaba de verde, y pues como les digo yo, el CRM no lo aplicaba mucho, pero pues digamos que eso era mi día a día, y hacer llamadas en frío es una de las labores más difíciles, digamos que menos gratificantes. Es de las labores menos gratificantes de este proceso, porque pues se encuentra uno mucho con el no, con gente grosera, con gente cansada de que lo llamen ofreciendo sus servicios. Pero pues estos son los inicios de mi negocio, y lo es todavía. O sea, todavía trabajo mis sistemas de prospección, y gracias a la mentalidad de empresario, pues digamos que he activado otras formas de prospectar, pero pues esta sigue siendo una importante dentro del negocio y que tiene resultados, que es cansona, que tiene que ser uno resiliente, sí, pero pues digamos que aquí tengo a Alexander, mi primer cliente, y quien me pagó una comisión del 5% cuando lo contacté. Y recuerdo que esto, ya eres la quinta persona con el mismo ofrecimiento, pero él tenía buena actitud y decía, entre más tenga, más rápido vendo. Ya, cuando tienes tiempo, te presento mi propuesta de valor, y ya pues digamos cuando nos reunimos, pude sustentar por qué tener esas 5 personas no comprometidas con la causa y con sus necesidades, porque necesitaba liquidez. No era tan chévere, y trabajar con una gente comprometido, con una gente profesional, sí lo era. Entonces él confió en mí, y esos 2 apartamentos, que bueno, aquí se ve, en efecto estoy vendiendo 2 apartamentos, se los vendí yo, y es un buen cliente, tenemos buena relación. Recuerdo a mi primer ventanero, ese mi primer propiedad vendida, que logré. Y bueno, yo no sé si aquí tenía la ambición. La ambición también, pues digamos que es importante, porque si bien el propósito me mueve, yo también soy una persona ambiciosa. Tuve 5 años de mi vida que viví una relación de luna de miel, de recién casados, donde éramos solo Silvia y yo, y nos iba bien. Las hamburgueserías iban bien, el negocio de mi esposa, su trabajo también es bien remunerado, y digamos que teníamos una buena calidad de vida. Y ya como padres, pues digamos que yo, como les dije, comencé a ver colegios, que es una de las cosas que también en estos momentos me mueve y está dentro de mi propósito y está dentro de mi plan de negocios. El propósito de mi plan de negocios es ser solvente, lograr poderle pagar unos buenos colegios a mis hijos, y no desmejorar la calidad de vida que he tenido con mi esposa. Entonces, digamos que la ambición siempre ha sido también
tema importante dentro de este proceso. Y en agosto del 2024, un compañero, un colega en el grupo de la oficina publicó el ranking de top 10 del primer semestre de RIMAX en comisiones. Y yo felicité y puse esta frase que yo a veces digo que man tan convencido, esa persona, mejor dicho, se cree, mejor dicho, que es el mejor del mundo. Yo puse, estoy convencido que en un año me meto en ese ranking top 10. Pero esto no lo hago o sea, no lo hice como por sobriedad, por soberbia, perdón, por soberbia, sino porque es una manera de presionarme a mí mismo también y de dejarlo plasmado ahí, y hacerlo público. Yo sí soy partidario de hacerlo público, porque en cierta manera me compromete a cumplir mi palabra, me compromete a cumplir eso que estoy diciendo ahí. Y pues gracias a Dios, ahorita en el top 50, que está a febrero, estoy de terceras en el ranking de agentes por comisiones. Entonces digamos que los otros los puse difuminados. Si quieren saber los valores, vayan a Soy RIMAX, ahí les dejo la tarea para que se actualicen de cómo va el ranking. Pero pues me dio mucha alegría cuando yo vi esto. El mismo compañero lo compartió en la oficina. Cuando yo lo vi, yo dije, uy, me acordé de ese mensaje y me fui a buscarlo como para demostrarme a mí mismo de, mire, lo dije, lo interioricé y lo estoy logrando. Yo sé que pues febrero van 2 meses nomás de facturación. Mi reto es continuar en ese ranking. Ojalá seguir subiendo. Pero pues digamos que mi mensaje aquí es la ambición, una ambición sana, una ambición que también le ayuda a uno a jalar ese propósito y a estar constante en ese proceso. Luego, tengo aquí dos que están en mi radar. El Club 100. Quiero pertenecer al Club 100. Ojalá poder ir a Las Vegas a recibirlo en persona. Y el Zenith Club, que es un reconocimiento nacional. Luego ya hablé de 2 pilares. Tengo un tercero, que son los valores. Los valores, y esta parte para mí está dentro de la presentación y la propuesta de valor que yo le hago a mis clientes. Sobre todo la empatía y el compromiso. Es un eje transversal de mi negocio. La empatía, que me ha permitido a mí conectar con las necesidades de mis clientes. He atendido clientes que están vendiendo por ganarse una valorización. He tenido clientes que están vendiendo porque sacaron el crédito en VRs y hoy en día pagó 70 millones de pesos más de lo que pidió financiado, y además pagó 5 años cuotas de 3 millones de pesos, que ya se le estaba saliendo de las manos. Entonces pues digamos que decidió vender por esa razón. Entonces digamos que esto también está dentro de mi propuesta de valor, y yo siempre le digo a los clientes, parece carreta pero no lo es. Parece carreta, pero realmente esto está interiorizado dentro de mi modelo de negocio, dentro de mi profesionalismo, dentro de mi propuesta de valor. Y pues digamos que la coherencia y el compromiso siempre lo digo que es recíproco, porque pues ellos están confiando en mí cuando me dan una exclusividad, y pues claramente yo también estoy comprometido con la venta de ese inmueble. Y la coherencia, porque la coherencia es lo que me ha permitido a mí ser
ese valor, interiorizarlo, es lo que me ha permitido a mí hacer cosas que en el ejercicio no son fáciles. Y este cliente, Alexander, el que nos pagó el 5% de comisión, tuve puja por el apartamento, de las cuales dos ofertas eran clientes que llegaron por mis propios sistemas de prospección, y el último fue una agente inmobiliario que me dio mi número y me dijo: Juan Sebastián, tengo un cliente para ese apartamento. Dio 10 millones de pesos más que los otros compradores. Y esos 10 millones de pesos más para mi cliente, para el propietario, significaron 9 millones de pesos menos para nosotros, porque para RIMAX y para mí, porque se compartió la comisión con una agente. Inclusive cuando yo le presenté a las propuestas, hubo dos que ya, o sea, hubo dos que él estuvo pensando, porque se la presenté en menos de un mes, fue 550 millones en menos de un mes. Entonces él pensaba y lo tenía al chat, que de hecho me pasó algo que por andar peleando estrellé el carro. Cuando yo vi que él me dijo: no, está muy bajita, si cuando ya habíamos hablado de la expectativa, esa era la expectativa de cierre. Entonces yo le conseguí una oferta a menos de 20 días de contado por ese valor. Y él se quedó pensándolo cerca de una semana. Mientras esa semana llegó otro comprador a mí que ofreció 560 millones, pero con crédito. Y en esas también, la que había ofrecido 550 se alcanzó a subir hasta los 560 millones. Entonces, cuando yo le estaba contando a él no sabía la oferta de los 570, que era por otro agente. Y pues cuando yo le dije, Ana, que es la de los 550, ya se subió a 560, antes de que yo poderle decir que tenía otra oferta de 570, él me dijo: véndalo ya, cierra ese negocio. Y a mí me causó, o sea, yo decía, ese diablito pequeñito dice: pues ya véndalo así, dígale a la otra gente que no, pues me gano la comisión completa. Pero vuelvo y reitero la parte de donde digo que hay que lo interioricé. Y yo dije: no, esta es mi propuesta de valor y quiero ser coherente con mi propuesta de valor, aun cuando me cueste plata. Entonces decidí ser coherente y le dije: no, pero es que hay otra por 570 millones, es una agente externa, y el señor pues también es concreto, pero son 570 millones. Y él dijo: no, vendido en 570 millones, en eso lo estaba vendiendo él, y él sí ya llevaba como 4 meses en ese proceso de venta. Entonces, eso no solo me ha pasado una vez, eso me ha pasado varias veces. Esta semana firmé una separación de un cliente que ofreció 1 millón de pesos más, que también es una comisión compartida, 1 millón de pesos más sobre una cliente que ya tenía yo por mis propios sistemas de prospección. Y pienso que ser coherente me va a traer frutos. Yo sé que eso son clientes felices. Inclusive esa clienta, yo le expliqué, le conté, le dije: oye, claro, ella ya sabía la otra, le dije: salió una por un millón más, y es con un agente externo y voy a compartir comisión, y no me importa porque tú te vas a ganar 1 millón de pesos más. Esa cliente ya me refirió dos personas más. Entonces yo considero que esto también ha sido parte importante de mi crecimiento y de mi negocio, ser coherente. Si he visto el momentum de eso, sí, yo considero que sí, porque digamos que ya firmé contrato de corretaje al 4% con la otra persona, y sé que lo va a traer mucho más adelante. Y por último, tengo la mentalidad. Como les dije, los valores y la mentalidad pues estuvieron también dentro de mi formación inicial, pero pues digamos que se vio potencializada por mis vivencias, y yo entré a ser agente inmobiliario con una mentalidad de empresario realmente interiorizada, y desde un principio trabajé en mi plan de negocios. Un plan de negocios que me permitió establecer unas estrategias de prospección, unas estrategias
de prospección de compradores, unas estrategias de prospección de vendedores, que inclusive me han permitido hacer inversión, o sea, de establecer un presupuesto para esas estrategias. Y sigo trabajando porque, como les digo, yo soy disperso en mi productividad, pero pues digamos que es una de las cosas que sé que es un potencial de mejora mío, en ser más productivo en el poco tiempo que tengo, porque realmente este negocio yo siento que es que yo es fácil verme aquí decir sentarme y contarles lo que he hecho, pero digamos que en ese proceso he tenido que enviar correos a la 1, 2 de la mañana en el espacio que encuentro, porque en el tiempo que, digamos, laboral, he cumplido citas de captación, de venta de inmuebles, y el tiempo, digamos, de ofimática, de hacer subir las propiedades a los listados y demás, pues he tenido que buscar los espacios en el cual hacerlo, y siento que todavía puedo ir mejorando. Pero pues digamos que esa mentalidad de empresario me ha permitido ejercer un plan de negocios, volverme más productivo, hacer inversión. Siempre desde el principio pensé en mi marca personal, en generar recordación en los clientes. Y otra cosa muy importante y que también va muy de la mano de la oficina, aunque yo tengo mis propios indicadores y tengo mi manera de medirme el aceite, por llamarlo así, el accountability que me ofrece a mí la oficina también, de medirme en términos de cuándo fue mi última captación, cuándo fue mi último cierre, cuánto he facturado. Esas cosas también le permiten a uno seguir creciendo, seguir trabajando. Algunos ejemplos de lo que yo he aplicado como marca personal. Generé un manual de marca, de mi marca como agente inmobiliario. Eso fue un diseñador. Yo pensaba hacer una reestructuración de la imagen de mi local, de mi hamburguesería, y le había pagado a una diseñadora para eso, pero en todo ese proceso decidí utilizar ese servicio, no para renovar la marca, sino para que me hiciera la marca personal como agente inmobiliario. Fotografía profesional, siempre le tomo fotografía profesional a mis inmuebles. Algunos amenities, algunas como merchandising que he hecho, esferos. Esto hace parte de mi estrategia de recordación de marca, y es una vela que huelen delicioso, que la gente suele cuidar. Son velas que tú la prendes un poquito, la apagas y deja oliendo bastante tiempo el espacio. Entonces yo pensaba en qué regalarle a mis clientes que les permita tener una parte de mí ahí más tiempo presente. Entonces decidí regalarles esas velitas brandeadas con el logo de RE/MAX y con mi marca para generar recordación en mis clientes. Algún ejemplo de volanteos que he hecho. Esta foto que me encanta es como mi cuadro. Yo a veces abro mi listado de iList y veo los vendidos, y me encanta en términos de que todas las fotos son profesionales y son lindas. Entonces este es como un cuadro que yo suelo revisar y me motiva a ir añadiendo, es como mi colección de logros, por llamarlo así. Y inversión también en publicidad, en estar presente en los eventos. Este fue un evento que hicimos, del que participamos el año pasado, que fue el Home Fest de Finca Raíz. Entonces siempre he visto
esta labor como una empresa y no he escatimado en invertirle porque a veces uno sabe las cosas que tiene que hacer y no las hace. Y en el ejercicio mío de la hamburguesería yo sé que hubo muchas cosas cuando estuvo la bonanza que yo pude haber hecho con la hamburguesería para evolucionar y trascender y no lo hice. Entonces digamos que esos aprendizajes también los he aplicado a esta labor. Entonces un poquito resumiendo lo que yo traduje en este aprendizaje de este año como agente inmobiliario. Mi clave del éxito en 4 pilares fundamentales: el conocimiento y la aplicación de ese conocimiento, la actitud, los valores y la mentalidad. La unión de esas 4 es lo que me ha permitido tener los resultados que he tenido y que espero que se sigan potencializando en el ejercicio de mi profesión. Todo esto enmarcado dentro del propósito que es la gasolina, como les dije, es lo que me permite ser constante. Y 2 factores externos que considero también han sido muy importantes en mi proceso, y es la sinergia y el colegaje y el mentoring. Entonces, digamos que dentro de la sinergia y el colegaje yo comprendo en estos momentos hay una actividad que se está desarrollando, que fue iniciativa de una compañera, y es que nos conectamos a cierta hora del día a hacer llamadas en frío y nos acompañamos. A veces escuchamos la llamada de alguno y miramos qué se pudo haber hecho mejor o cómo lo hizo, si lo hizo bien, para uno también aplicarlo dentro de sus llamadas. Y de resto, pues digamos que cerramos los micrófonos y nos acompañamos haciendo estas llamadas en frío. Las reuniones que tenemos en la oficina, el mismo chat. Yo soy una persona que usa mucho el chat, me gusta mucho compartir mis vivencias y nutrirme de las de los demás también. Y el mentoring, pues digamos que ir de la mano de personas que saben más que uno, que le pueden aportar, que saben potencializar las cualidades, las ventajas que uno tiene. Me parece súper fundamental en este proceso. Le hallo valor, le sigo hallando el valor. Muchos colegas me dicen: usted está loco compartiendo su comisión con RE/MAX, usted hace las cosas bien, pues váyase solo. No, yo no lo veo así. Yo veo que, y si se dieron cuenta, transversalmente en todas las cosas que dije estaba presente RE/MAX y la oficina. Entonces digamos que esos 2 factores externos también han sido potencializadores de mis resultados. Y ya, eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias por la atención. Quisiera saber si tienen alguna pregunta que les pueda ayudar. Juan, de verdad que ha sido un envío muy, pero muy nutritivo para todos. De verdad que no me imaginaba todo ese background que tienes, esa historia de vida. Y más que preguntas en el chat, eso te están echando flores. Por acá Patricia, Silvia Rodríguez Mi esposa. dice, esta esposa, qué bonito. Mira, gracias RE/MAX Platinum por el acompañamiento. Hoy hacen parte de mi familia, es lo que se ve reflejado en este año de Juanse como agente. Hermoso comentario. Por acá Patricia Rangel, es broker de Reliable, te felicita, dice que muy buena presentación. Todas las estrategias que nos compartiste muy valiosas, no solo para ella, sino para todos los que estamos en este en vivo. Por acá tu broker Julián también te escribió que excelente ejemplo de cómo nuestros valores y cultura de excelencia son una hoja de ruta en nuestro día a día como profesionales en el sector inmobiliario. Orlando Fragoso, gracias por compartir, Juan, y felicitaciones por tus excelentes resultados. Vamos por más. Diana te felicita,
qué historia tan inspiradora, y la disciplina siempre te dará los resultados que quieres, acompañado de la constancia, y vamos por ese Club 100, que por cierto, te esperamos en nuestro evento de reconocimientos. Por acá Jennifer Rodríguez te felicita, que la seguirá sacando del estadio. Y Carmen Victoria Salas te felicita también. Gracias por compartir tu historia y tus experiencias. Que sigan los éxitos. Juan, yo te quiero aprovechar a ti al máximo. Quiero hacerte un par de preguntas porque me diste muchos indicios en lo que nos contaste hoy en el en vivo. Yo sí te quiero preguntar, nos contabas antes que tú eres una persona muy creativa y que te cuesta mucho como ser esquemático en tus tiempos. Quiero preguntarte qué hábitos diarios marcaron esa diferencia en tu primer año. ¿Qué hiciste todos los días? Yo he tratado de ser estructurado, he tratado y insisto porque pues no soy una máquina y no he sido riguroso en términos de cumplir un esquema, pero sí he tratado de tener prospección, prospección de vendedores. Dejar un espacio para eso, dejar un espacio para franjas horarias donde yo pueda atender a mis clientes que están interesados en los inmuebles. Entonces yo busco tener franjas horarias, por ejemplo, de 2 a 4 en un inmueble, y ahí coordino citas de a 2 a veces, o sea, cada media hora de a dos personas. En este proceso también hay que ser resiliente, sobre todo los domingos, sábados y domingos. Yo trabajo los domingos, que el almuerzo sea largo, que el postre, entonces vamos con postre. Entonces de 5 citas que uno tiene, llegan 3 o 2. Entonces yo trato de dejar esas ganas de ser más productivo en el espacio. Y también considero que un tip es que cuando estamos, o sea, cuando ven más compradores en el mismo momento, de cierta manera, el comprador que está motivado siente presión de que hay más personas interesadas en el inmueble. Eso claramente en el proceso. Uno tiene que aprender a perdonar, uno tiene que aprender a entender que yo, por ejemplo, en enero, como recogí tantos frutos del trabajo del año anterior, en enero estuve muy enfocado en vender mi inventario. Y lo logré y vendimos, pero descuidé la prospección. Entonces fue un golpe para mí, y vuelvo y digo, uno tiene que aprender a perdonarse, a ser resiliente, pasar la página y enfocarse nuevamente. Entonces pagué el precio de no haber dividido mi agenda en prospectar. En febrero me encontré con un inventario muy reducido. Entonces sigo trabajando en eso, en tener dentro de mi agenda un espacio para prospectar clientes compradores, para atender a los clientes vendedores, para atender a los clientes compradores de mi inventario, y hacer aquí hay una, sí señor, está acá. Y solicitudes de promesas de eso es como trato de vivir. Es que Perdón, Juan, tengo acá un poco de ruido de fondo. Bueno, muy importante y valioso porque la disciplina lo es todo. Yo sí creo que es importante hacer cosas que nos incomodan y hacerlas sí o sí. Y creo que es uno de los pilares que nos comentabas anteriormente. Yo tenía muchas preguntas para ti, pero por temas de tiempo te voy a hacer una que me gusta mucho, que no mencionaste, y es el tema del no. Dice, lo mencionaste muy por encimita, pero yo sí te quiero preguntar cómo manejas los, entre comillas, rechazos, o cómo manejas cuando alguien te dice que no. Creo que es algo que nos puede servir a todos. Yo trato de ser empático con esas personas que dicen
que dicen no. Sé que cuando uno está vendiendo un inmueble no necesariamente es por razones positivas, sino que también pues, hay otros factores por los cuales uno vende. Y entonces digamos que cuando uno está esperando vender algo y lo que lo llaman es a decirle que le ayudan a vender, pero no está el cliente, puede generar, o sea, eso genera cierto rechazo. Es como cuando uno lo llama, cuando un cliente, cuando una persona pone su ventanero, me pasa a mí, recién pongo, siempre las llamadas son del vecino, del otro, del agente inmobiliario que quiere ayudar a vender. Entonces, entiendo que es un proceso, o sea, que es algo cansón también para las personas. Y pues no me quedo con eso. Digo, dentro del proceso, yo digo, es como, gracias por tu tiempo y te voy a enviar unos tips y les mando un mensaje predeterminado que tengo enviándoles tips y les voy haciendo seguimiento. Pero no me quedo con ese no inicial porque tengo que darle la oportunidad a esa persona de que me vaya conociendo poco a poco. Entonces, de pronto, con los tips le interesa, igual están mis redes sociales, yo estoy trabajando mucho en mis redes sociales. En este momento, pues digamos que es uno de mis pilares de mi plan estratégico, de mi plan de negocios. Entonces, digamos que me centro en eso, en que la persona, pues, puede tener una negativa inicial, pero con el poco a poco me va conociendo. Finalmente intento lograr conectar con la necesidad que tienen y pues no siempre se logra, pero ha traído resultados y de eso me agarro para seguir trabajando. Wow, mucha resiliencia de tu parte, Juan, y creo que es una respuesta muy bonita que todos lo podemos aplicar en nuestra vida en general. Y te agradezco mucho por este espacio, de verdad que es una historia muy bella. Nos aportaste mucha información que a todos los agentes que nos acompañan hoy en este envío nos puede servir. Y no sé si quieras agregar algo más. No, simplemente quiero dejarles aquí mi contacto. Ahí está mi número telefónico. Si tienen alguna duda, si quieren profundizar en algo, me pueden llamar y yo busco el espacio y podemos tener una llamada, tomarnos un café. Y recordarles que mi zona, mi mercado estoy especializado en Colina Campestre y alrededores. Y mi mercado ampliado, pues digamos que con la publicidad y demás que estoy haciendo de la calle 100 hacia el norte, entre los cerros de Suba y los cerros de Guaguete. Entonces recibo también sus referidos si quieren que se lleven una buena experiencia de un agente inmobiliario que ustedes no puedan atender. Listo, Juan. Pues nada, muchísimas gracias a ti por este espacio, por esta increíble presentación. Gracias a Juliana, a Diana, a Alexander, a tu esposa Silvia y a todos los que nos dieron esos comentarios tan bellos. De verdad, les agradezco mucho por asistir a este en vivo. Nada, les agradezco mucho a todos. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta pronto. Chao. Adiós.